¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, en otro encuentro. Hoy vamos a seguir, gente, con lo que es la primer presidencia de Irigoyen. Ya vamos a ver, bueno, algunas de sus obras y cuáles fueron los problemas que encuentra para lo que tiene que ver la dirección política del país, ¿no? Nosotros habíamos dicho algo, que al asumir encontraba oposición en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados y en las gobernaciones. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, salvo Santa Fe, donde se había producido la elección nacional y el radicalismo había ganado la gobernación a raíz de la pureza del sufragio que le otorgaba la ley Sáenz Peña, el resto de las 20 provincias que constituían el país en ese momento se encontraban bajo el control de los conservadores. Por eso, ¿cuál va a ser el primer objetivo de gobierno que tiene Hipólito Yrigoyen? Es depurar esas estructuras provinciales que se habían formado de acuerdo, entre comillas decimos, a aquellos gobiernos de familia. Bien, entonces no le costó mucho poder declarar la intervención federal a estas provincias, ya que estos gobiernos habían sido electos en forma ilegítima. Pero, ¿qué va a pasar acá? Enfrentó dentro de su mismo partido algunas disidencias internas. Y acá yo les voy a dar el ejemplo, a través de lo que tienen que ver las intervenciones, de dos provincias, que van a ser Mendoza y San Juan. En el caso de Mendoza, Mendoza va a ser intervenida en el año 1917. Se encontraba bajo la gobernación de un amigo de Hipólito Yrigoyen, que era el gaucho José Lencinas, que si bien este gobernador había logrado en su provincia algunas conquistas, como lo fue lo de las 8 horas de trabajo diario y establecer un salario mínimo, se cometían severos abusos por parte de los lencinistas, así podemos llamarlos, ¿no? Con respecto a lo que tenían que ver la dirección política, o sea, en el Ejecutivo, y ni hablar dentro del Poder Judicial. Esto demandó que en el año 1919 Yrigoyen produjera una segunda intervención en la provincia de Mendoza. Hablamos de un gobierno radical, ¿no? Cosa que hizo que en las elecciones de 1920, si bien José Lencinas no se proclamara como candidato a gobernador, sí fuera electo su hijo para seguir con esta dinastía, por así decirlo, que era Carlos Washington Lencinas. Y el otro caso, yo les hablaba de la provincia de San Juan. Bueno, en San Juan se encontraba el caudillo radical Federico Cantoni. Cantoni, que era admirador de Lencinas y seguía una política similar a la de su colega, o correligionario, mejor dicho, mendocino, ¿no? Yrigoyen va a intervenir la provincia. La provincia de San Juan va a ser intervenida en el año 1920. Yrigoyen tenía su propio candidato para proponer en las elecciones sanjuaninas, que era el radical Amable Jones, el cual antes de las elecciones va a ser asesinado. Obviamente que en forma interna en San Juan corrió de boca en boca que precisamente los cantonistas habían liquidado a este candidato por parte del yrigoyenismo, ¿no? Bien, esto obligó que ante una nueva elección de Cantoni y que el sistema fuera similar a lo que estaba ocurriendo en Mendoza, ¿no? Fuertes abusos en lo que tenía que ver el ejecutivo y el judicial, Yrigoyen enviara una nueva intervención a la provincia, ¿no? Con la intervención de lo que era el Ejército Nacional. Bueno, Cantoni lo que va a hacer de esto, se va a separar del yrigoyenismo, ya comenzamos a ver las grietas también que se producían en el interior de la Unión Cívica Radical, y va a formar lo que se denominó la Unión Cívica Radical Bloquista. ¿Qué podemos sacar como consecuencia de todo esto? Bien, que tanto en Mendoza como en San Juan, estos radicalismos se puede decir que tomaron formas populistas, alejados obviamente de lo que tiene que ver el yrigoyenismo, ¿no?
Y Aldo Cantoni, hijo de quien nosotros nombramos recientemente, Federico Cantoni, que va a ser gobernador de la provincia en 1926, ¿no? Decide alejarse definitivamente del irigoyenismo. ¿Y a quién van a apoyar? Obviamente que van a apoyar a lo que podemos decir que es la derecha del Partido Radical, o sea que se van a sumar a Marcelo Torcuato de Alvear. Bueno, no solamente este problema interno va a sufrir el irigoyenismo, por así decirlo, en su gobierno, también, que después vamos a ver dentro de las obras qué pasó en el ejército va a asomar una oposición a lo que tiene que ver Hipólito Yrigoyen. Esto tiene que ver con ciertos manejos que el presidente hizo dentro del ejército, que ya después se los voy a mencionar, ¿no? Bueno, va a surgir dentro del ejército lo que se llamó la Logia General San Martín, con algunos personajes que van a ser muy conocidos en la historia posterior que estamos viendo nosotros, más que nada en la década del 30, ustedes los van a ver. Esta logia, que estaba integrada por los militares Arturo Rawson, por Pedro Ramírez, por Juan Pistarini, lo van a ver más que nada cuando ya se vayan metiendo en la etapa peronista. Y también podemos nombrar acá a Carlos von der Berg. Estos militares que comenzaron a hacer oposición a Irigoyen por ciertos cuestionamientos que los mismos le hacen del manejo de lo que tiene que ver el ejército. Si me tengo que referir al gobierno y obras de gobierno, bueno, podemos decir que el ferrocarril siguió teniendo impulso durante esta primer presidencia de Irigoyen, más que nada para desarrollar, como veníamos diciendo nosotros, todo lo que es el aparato del modelo agroexportador. Comienza ya a haber una idea de nacionalizar ciertos ramales del ferrocarril. Como nosotros mencionamos en algunos de los encuentros pasados, el capital británico estaba presente en lo que tiene que ver los temas de los ferrocarriles, ¿no? Se establecieron leyes sobre salario, sobre todo salario mínimo. También es destacable, porque es de este periodo, y por eso yo lo mencioné también cuando hablé lo del Encinas en Mendoza, la obligatoriedad de las 8 horas de trabajo es típico, una de las obras importantes, podemos decir, de este gobierno, ¿no? Y en materia de lo que tiene que ver la exportación de granos, que yo también se los mencioné a ustedes en algunos cortos que tuvimos clases pasadas, la presencia ya de empresas muy importantes. Nosotros habíamos mencionado a los Bungibor, estos inmigrantes que no solamente se relacionaron con lo que tiene que ver la exportación de granos, sino también los vimos relacionados con la fabricación de bolsas para los granos, ¿no? Aparecen nuevas empresas relacionadas a la exportación de granos, que son el grupo Dreyfus, y también una empresa importante que es La Plata Cereales. Puerto de La Plata también en este periodo cobra una importancia muy notable, ¿no? Relacionada con el comercio y la exportación de cereales, de lo que estamos hablando, ¿no? También hubo proyectos truncos durante este gobierno. Hablamos, por ejemplo, de lo que tenía que ver la marina mercante, pero se sentaron las bases de una futura marina mercante, ¿no? Esto viene relacionado a el problema que tuvieron no solamente el gobierno de Irigoyen, sino los anteriores, de un puerto chico, si lo podemos decir así, con escasa capacidad para acopiar granos, ¿no? Y un flete que obviamente encarecía lo que era el producto, debido a que teníamos que recurrir al alquiler de buques como para poder transportarlo, o aquellos que no compraban nos mandaban los buques, y bueno, el flete nos jugaba un poco en contra con esto, ¿no? Este proyecto de marina mercante, y más que el gobierno de Irigoyen tenía minoría en ambas cámaras, quedó trunco como para llevarlo adelante justo en este periodo, pero va a sentar las bases de lo que es nuestra futura marina mercante. Y por otro lado, la creación con respecto a lo que tiene que ver, lo que también mencionamos en clases pasadas, de lo que es la explotación de los hidrocarburos,
que fue yacimientos petrolíferos fiscales y yacimientos carboníferos fiscales, que estuvieron a cargo del general Enrique Mosconi, que va a estar 8 años al frente de lo que es YPF, ¿no? Y que no solamente poseía el grado militar, sino que era ingeniero químico, ¿no? Realmente un militar notable en cuanto a lo que fue sus años de servicio con respecto a la dirección de YPF. Una empresa estatal que va a comenzar a rendir sus frutos, lógicamente que a partir de la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, que vamos a abordar en las próximas clases, entre los años 1922 y 1928. Bien, yo me había referido al plano militar. Con respecto al plano militar también hay modificaciones durante este primer gobierno de Irigoyen. La primera se da con una cierta profesionalización del ejército. Para esto, Irigoyen incorpora o contrata lo que son adiestradores prusianos. Bueno, el ejército argentino va a tener una marcada descendencia de lo que es el ejército prusiano. Esto lo vemos desde la adquisición del Mauser 1912, que va a ser un arma importante dentro del ejército, que bueno, hasta actualmente uno lo puede ver en los desfiles militares, que con sus uniformes de gala portan cadetes o efectivos de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Y en cuanto a la distracción prusiana, ¿por qué se orientaba hacia ahí? Bueno, porque obviamente que los ejércitos prusianos eran de los mejores preparados para lo que tenía que ver el combate, ¿no? El ejército toma una cierta importancia en todo esto y en estos gobiernos. ¿Por qué? Porque nosotros los vamos a ver como agentes que van a reprimir los levantamientos o las huelgas en distintas partes de nuestro país. ¿Y dónde va a venir la queja? Porque yo les hablé anteriormente de lo que era la creación de la Logia General San Martín. Bueno, el gobierno de Irigoyen incorporó al ejército a aquellos militares que habían quedado cesanteados, muchos de ellos presos, en las revoluciones de 1890, de 1903 y la de 1905. Bueno, esto creó un cierto malestar entre algunos nuevos militares, podemos llamarles así, que decían que el radicalismo, en este caso más que nada Irigoyen, tenía una cierta simpatía y le daba una más importancia a aquellos militares que había reincorporado que a los jóvenes cuadros que se estaban formando dentro del ejército. Eso no estuvo muy bien visto. Y en el aspecto educativo, más allá de seguir con las creaciones de escuelas, como todos los gobiernos, hay algo que va a marcar un antecedente sobre todo en América, podemos decir, que es la reforma universitaria del año 1918. Bueno, ¿qué fue esto de la reforma universitaria de 1918? Va a tener como epicentro la provincia de Córdoba. Córdoba siempre ligada a grandes hechos de lo que tiene que ver nuestra vida nacional, ¿no? Ustedes lo van a volver a ver seguramente el año que viene cuando cursen Argentina de cuarto con un hecho importantísimo que fue en el año 1969 el Cordobazo. Bien, ¿qué es esto de la reforma universitaria? Como primera cosa decimos que la universidad siempre fue en nuestro país, más que nada hasta este momento, un foco importante de control ideológico para las clases que nos venían gobernando anteriormente a la ley Sáenz Peña, ¿no? Y un centro educador en valores políticos, más que nada, de esta clase conservadora. Convengamos que era una universidad muy restrictiva en cuanto al ingreso de aquellos que no pertenecían a una élite. El factor desencadenante se va a dar en el Hospital de Clínicas por un hecho que ocurre en el Hospital de Clínicas de Córdoba, ¿no? Donde algunos cursantes van a quedar fuera del hospital también, con sus prácticas,
Entonces, los delegados de la universidad deciden tomar el hospital. Pero ya anteriormente a esto es el factor obviamente desencadenante, los estudiantes venían con ciertas cuestiones hacia la dirección y hacia la propia parte pedagógica de lo que tenía que ver la universidad, ¿no? Esto produce una reacción prácticamente en cadena de los hechos de Córdoba en lo que es la Universidad de Buenos Aires y lógicamente que en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué hace el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Córdoba? La clausura a la universidad. Esto hace que surjan ciertas corrientes importantes, universitarias, defensoras de los derechos de los estudiantes, que van a ser. En la UBA, la Federación Universitaria Argentina. Y lo que es en la Universidad de Córdoba, la Federación Universitaria Cordobesa. Yo se los nombro porque de aquí en más quedan constituidas estas organizaciones que, lógicamente, van a ir hacia el reclamo de los estudiantes. Hablando de reclamos, ¿qué era lo que se pedía? Porque hablé del factor desencadenante, pero ¿qué era lo que pedían los estudiantes? Bueno, lo primero que se pedía era contra la rígida educación conservadora. El mundo había tenido cambios muy importantes. Nosotros hemos hablado de lo que es la segunda revolución industrial, se dio una nueva tecnificación, qué sé yo, con ciertos adelantos que tienen que ver con electricidad, la aparición del automóvil, lo que requería, ¿a qué me refiero con esto, no? A que requería que los planes de estudio de la universidad y de las carreras sean revistos o sean modernizados. Creo que es la palabra más correcta de esto, ¿no? Y también acá viene la parte política. Los estudiantes pedían un cogobierno entre la parte estudiantil y la parte dirigencial, por llamarlo así. ¿Y esto a qué viene? Esto viene desde el gobierno de Avellaneda, ¿no? Con la bendita sanción de lo que fue la ley universitaria, que le permitía al Poder Ejecutivo Nacional, para que vayamos entendiendo el tema, nombrar al rector y los docentes de las universidades. O sea que obviamente el rector, el presidente de la Nación nombraría un rector afín a su ideología. A eso me refiero con esto. Y lo que pedían los estudiantes es que ese gobierno también se formara con graduados, con los nuevos graduados que daba la universidad. Bien. Otra de las cosas que se pide era la asistencia libre, no el rígido control sobre el alumno en lo que tiene que ver la clase. Y obviamente que se pedía dentro de estos cambios también lo que era la libertad de cátedra. Las aulas no eran precisamente un lugar donde uno podía expresar libremente su ideología o debatir con el docente. Era una neta educación verticalista. Y esto también llevaba a que los alumnos pidieran, ¿no?, que los docentes accedieran por concurso a las cátedras. Acá los docentes, salvo caso de enfermedad o de muerte, eran eternos, no se iban nunca y bueno, por eso hablamos también de lo que tiene que ver una modernización. Ante todo esto, el radicalismo, porque esto se origina en Córdoba, se va a hacer eco de esta protesta de 1918, convengamos que el radicalismo era gobierno, ¿no? Bien. Y lo va a hacer mediante su ministro de Justicia e Instrucción Pública, que era José Salinas. Él ni bien asume, tiene al poco tiempo este hecho en Córdoba y se va a hacer cargo del mismo, ¿no? El radicalismo ya había enviado el lugar a lo que era el Procurador General de la Nación, que en ese momento era el señor José Matienzo, el cual había redactado un informe que no había hecho público el gobierno en ese entonces, en el cual él aconsejaba, podemos decir entre comillas, una purga, cosa que lo va a hacer. El señor Salinas, el ministro Salinas, va a tomar riendas en el asunto.
No quedó ningún docente que tuviera más de 2 años de antigüedad en la universidad, lo que lleva a que solamente sobrevivieran 7 docentes en toda la Universidad de Córdoba, ¿no? Y el tema más complicado era la elección del rector, porque anteriormente nosotros hablábamos que el Ejecutivo se guardaba la facultad de poder hacerlo. Bueno, esto también se solucionó con el voto de las partes que conformaban el ámbito educativo de la universidad para elegir a sus futuros rectores. Esto es un hecho más que importante porque va a ser un hito, sobre todo en la historia de América Latina, y a partir de lo que tiene que ver la reforma universitaria de 1918, que el radicalismo la tomó y la llevó adelante y se hizo cargo de los reclamos que producían los estudiantes, va a ser eco en otras naciones de Latinoamérica, ¿no? Para el momento, si yo tengo que nombrarles cuáles eran las universidades que estaban en el país, y a raíz de esta reforma va a surgir una nueva universidad, podemos decir que existía la Universidad de Córdoba, la docta, como la apodan muchos, del año 1613, la Universidad de Buenos Aires, que era del año 1821, la Universidad de La Plata, que es de la década, podemos decir, conservadora, del año 1890, la Universidad del Litoral, que se va a crear durante el gobierno de Irigoyen. Yo no la nombré dentro de las obras porque esperé para ver esto de la reforma universitaria, que es del año 1919, y podemos nombrar la nacionalización de la Universidad de Tucumán del año 1921. Es decir, que esta reforma de 1918 viene a poner fin a la ley universitaria de la época de Avellaneda, ¿no?, donde el Ejecutivo tenía una gran injerencia en los asuntos no solamente dirigenciales de la universidad, sino también en el aspecto pedagógico. Y como para ir cerrando, esto de lo que tiene que ver esta etapa conflictiva en ciertos aspectos del primer gobierno de Irigoyen, brevemente me voy a referir a lo económico. Bien, nosotros vimos que al asumir Irigoyen afronta desde 1916 a 1918 los dos últimos años de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿cómo influye esto? En cuanto a las importaciones, hay una disminución entre el 40 y 50% de las mismas. ¿Y en qué se ve? Se ve principalmente en materiales de la construcción, en maquinarias, afecta al sector agrícola, y lo que tiene que ver el tema del ferrocarril. Estos puntos son los que más se ven, podemos decir, perjudicados en cierta manera por el tema del conflicto, ¿no? Uno puede preguntarse, ¿se benefició la industria nacional con estos hechos? Es relativo. Uno puede decir que se benefició aquella industria que utilizara materias primas de nuestro país. Pero ¿qué pasa? El crecimiento lento de la industria en el país y la falta de mano de obra hacen que podamos llamar que esto sea muy relativo, ¿no? Bueno, ¿quién va a aparecer? Lógicamente que en la economía argentina aparece a partir de 1915 con una Inglaterra abocada a lo que era este conflicto y no desembolsando su capital sobre nuestro país, Estados Unidos. Que Estados Unidos va a duplicar las exportaciones de nuestro país, y sobre todo eran exportaciones de productos de consumo masivo, lo que tenía que ver con la parte de elementos domésticos, lo que tenía que ver con la parte de productos de consumo alimenticio. Ahí va a estar referido. Nosotros hicimos un breve comentario sobre qué tipo de industrias fueron surgiendo en nuestro país, ¿no? Si nos referimos a lo más importante de lo que tiene que ver el sector nuestro, que es el sector agroexportador, bueno, con respecto a los granos tenemos un aspecto negativo, que fue al iniciarse el conflicto y durante el conflicto, la escasa capacidad que tenemos de bodegas y la falta de una flota que Irigoyen inició, toda esta gesta, para transportar los mismos, el encarecimiento del flete. Y por el otro lado,
el problema de la poca llegada de buques a lo que tiene que ver nuestro país. También vimos cómo nos ha afectado al exportar el hundimiento por parte de esta guerra submarina que había planteado Alemania de buques que llevaban mercaderías de nuestro país. El positivo, que bueno, lógicamente que al terminar el conflicto, el valor del cereal creció notablemente. Por otro lado, Argentina durante este periodo vendió lo que tiene que ver gran parte de su producción cerealera a Dinamarca, a Holanda y Suecia. Que acá se hacía una triangulación, porque Argentina le vendía a estos países y estos países le hacían llegar el producto a Alemania. Es como que Argentina jugó a dos bandos entre esta neutralidad, ¿no? Obviamente que ligada a Inglaterra, pero a lo vez, al venderle a estos países le vendían estos granos a Alemania. Lo que llevó a que nos llegara un apriete por parte de los bancos Estados Unidos, quienes eran también los que inyectaban dinero dentro de nuestro país, a razón de lo que eran los préstamos. Y Estados Unidos, bueno, hizo que esto se cortara, podemos decirlo así de esta manera, diciendo que solamente nuestro país le podía vender a los aliados. O sea que fue contra nuestra propia autonomía, pero era políticamente peligroso seguir haciendo esto, ¿no? Y si nos referimos al tema de los frigoríficos, fue netamente positivo, porque Inglaterra se convierte en el principal comprador dentro de la contienda y dentro de este periodo, porque después de finalizada la guerra, ya los capitales británicos no vienen con tanta influencia en nuestro país, de las carnes congeladas argentinas. Inclusive yo en algún momento les dije de la modificación que tuvieron que hacer los frigoríficos en nuestro país para llevar carne envasada para que llegara a los frentes del combate. Y desaparece como competidor, lógicamente porque se tiene que abocar también a su mercado interno, lo que es en parte de los frigoríficos que hablamos, Estados Unidos, ¿no? Esto benefició. Y con respecto al tema de combustible, si bien yo les nombré YPF y todo, se da un tema de gran escasez. Y esto tiene que ver principalmente el tema del carbón, que era el principal combustible que consumía nuestro país, ¿no? Esto se da a raíz de que Inglaterra restringe lo que tiene que ver las exportaciones, sobre todo, de gran manera a lo que es nuestro país. Bien, con esto les he dado un panorama, o sintetizado un panorama, de lo que es lo que estamos llevando adelante, que es esta primer presidencia de Irigoyen. Me queda algo que es muy importante, que lo vamos a ver en el próximo encuentro, que son las huelgas obreras y cómo va a actuar el gobierno a raíz de estas huelgas. Lógicamente que les voy a mandar la foto de lo que es esta red conceptual que les he armado para que tengan un contexto general de lo que he hablado, y me voy a referir principalmente, o sea, voy a centralizar lo que tiene que ver la charla en dos hechos, que fue la huelga de los talleres Bacena y los hechos ocurridos en la Patagonia. Vamos a ver cuáles son los reclamos que llevaron a esas brutales represiones entre los años 1919 y 1921, que dejó el saldo de más de 1.500 obreros fallecidos. Bueno, por hoy nada más, espero que estén muy bien, que tengan un muy buen comienzo de semana. Y como me olvidaba, seguramente después del tema que hablemos de las huelgas patagónicas, les voy a estar enviando, van a ser 3-4 preguntas sobre lo que hemos conversado para que puedan volcar, ayudados lógicamente con la bibliografía que cuenten, sus propias opiniones sobre algunos temas. Espero que estén muy bien, les vuelvo a repetir, y que tengan una muy buena semana. Hasta luego, hasta el próximo encuentro.